Gracia y paz. Yo tengo una palabra desafiante para usted en este día, una palabra de convocatoria, una palabra de estímulo, una palabra de ánimo. Y yo quiero comenzar trayendo para usted la visión que Isaías tuvo del trono de Dios. Isaías capítulo 6 narra esa visión. Dice que en el año de la muerte del rey Usías, Isaías el profeta vio el trono de Dios. Él tuvo una visión del cielo. En esa visión él vio la gloria del Señor llenando el templo. En esa visión él vio ángeles alrededor del trono. Miraban unos para los otros y se decían unos a los otros: Santo, santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. Y esa visión impactó a Isaías. Cuando él vio ese trono, vio ese Dios, vio los ángeles reverenciando a Dios y proclamando la santidad de Dios. En esa hora él fue impactado. Y la Biblia dice que él dijo: ¡ay de mí! Que soy un hombre de labios impuros y habito en un pueblo impuro, de labios impuros. Y mis ojos vieron al Rey, al Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. ¿Por qué será que Isaías llegó a esta conclusión? Que aquel Dios que él había visto era el Señor de los ejércitos. Él tuvo la visión del mundo espiritual y tuvo la visión de la plenitud de la soberanía de Dios. Los ángeles rindiéndose y proclamando la santidad de Dios. Y él se convenció de la autoridad de Dios como Señor de los ejércitos. ¿Por qué es que los ángeles estaban proclamando: Santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria? Porque ellos vieron a un ángel volviéndose demonio. Ellos vieron al príncipe Lucifer transformándose en Satanás. Ellos vieron la guerra que hubo en el cielo. Ellos vieron la expulsión que hubo. El Señor convocó su ejército de ángeles y Miguel al frente de ese ejército y expulsaron a Satanás del cielo. Al ángel de luz creado para alabanza de Dios fue expulsado por el Señor de los ejércitos, que convocó su ejército de ángeles, y este ejército realmente fue quien expulsó del cielo al rebelde y a sus seguidores. Por eso Isaías tuvo este convencimiento. Por eso él vio lo que los ángeles estaban proclamando. Él vio la autoridad de Dios, jefe del mayor ejército angelical, expulsando los ángeles rebeldes. Muy bien. Cuando Jesús vino al mundo en carne, Él vino como un hombre, hijo del hombre. Y ahí había una profecía también de Isaías. La profecía está en Isaías 61, que habla de la unción mesiánica. Habla de la unción que vendría sobre Jesús para cumplir su llamado, su ministerio, en cuanto hombre aquí en la tierra. Él vino para cumplir un propósito y viene con un ministerio predefinido. El ministerio fue predefinido 700 años antes de su nacimiento. Isaías fue escrito 700 años antes de Jesús, que profetizó la unción del Mesías. ¿Y esa unción cuál es? Es la venida del Espíritu sobre él para darle autoridad. En el Jordán, él recibió esa autoridad para salvar, para curar y para libertar los cautivos y oprimidos del diablo. El ángel expulsado del cielo vino para la tierra y hace de los hombres cautivos, los apresa. Los seres espirituales de la maldad, los demonios, presan las vidas. Jesús vino para salvar y salvar almas, resgatarlas del imperio de las tinieblas y llevarlas al reino de la luz. Está escrito en Colosenses que nosotros fuimos rescatados del imperio de las tinieblas y fuimos transportados al reino del Hijo de Dios, para el reino de Jesús. Entonces, Él vino para salvar. Salvar es el rescate del imperio de las tinieblas. Más que eso, Él vino también para curar. Porque Satanás mata, roba y destruye. Y Él vino para libertar cautivos y oprimidos del diablo. Aquellos que están presos en las manos del enemigo. Y ahí, con esa unción mesiánica, Él comienza su ministerio. Juan el Bautista, después que fue preso, mandó a preguntar para Jesús. Él dice, le hace una pregunta porque él tiene noticias que está ahí aquel hombre andando entre el pueblo
región, libertando cautivos y oprimidos, curando enfermos y predicando las buenas nuevas. Y él quiere tener certeza que es el Mesías. No sé por qué esa duda, porque él anunció al Mesías. No sé por qué la duda, tal vez por el miedo del estar en ese lugar preso. Generó dudas en su corazón, mas no es de eso que yo quiero hablar. Yo quiero hablar que él manda mensajeros para Jesús, para preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Usted es el Mesías realmente, en otras palabras. Y Jesús les responde con actitudes. Jesús dice para los discípulos que Juan envió: vayan y digan para Juan lo que vieron y oyeron. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los enfermos son curados y los demonios son expulsados. Y yo estoy predicando el reino. El reino ha llegado aquí a la tierra. En resumen, vayan y digan lo que yo estoy haciendo, porque yo estoy haciendo lo que la unción mesiánica me mandó para hacer, lo que fue profetizado que yo haría. Y Jesús anda sobre la tierra, y donde Él va, hay un enfrentamiento con las tinieblas. Para esto, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer, para destruir las obras del diablo. Él no se manifestó para coexistir pacíficamente con las obras del diablo. Él no se manifestó para contemporizar con las obras de Satanás. Él vino para destruir las obras del diablo. La palabra de orden de Él es vete. La palabra de orden es sale. Él vino para acabar con toda la articulación de las tinieblas. Un día Él expulsó un demonio de un niño que era mudo, que está en Lucas 11. El niño era mudo y el demonio salió porque el demonio es que era mudo y el niño habló. Y ahí los fariseos religiosos, que siempre fueron un problema para el ministerio de Jesús, hasta hoy son un problema. Ellos dijeron que Jesús tenía parte con el diablo. Jesús solo podía tener pacto con Satanás porque él estaba expulsando demonios por el poder de Beelzebú. Mas la respuesta de Jesús para ellos fue, aparte de decir que no podía Satanás luchar contra Satanás porque dividía su reino y un reino dividido no subsiste, él dijo además que si él expulsaba demonios es porque el reino de Dios llegó. Es el dedo de Dios para expulsar los demonios. Y él usa una expresión: cuando el valiente viene armado, guarda su casa, queden en seguro sus bienes, mas viene después un valiente mayor, un mayor valiente que él, uno más valiente que el diablo. Lo amarra, le tira la armadura en que confiaba y reparte sus despojos. ¿Cuáles son los despojos de Satanás? Las vidas. Cautivos, presos. Los despojos son esos. Es aquello que Satanás tiene en sus manos. Y Jesús dice, pues que Él es más valiente que Satanás para arrancar de Él los despojos. Y termina con una frase que está ahí, es en Lucas 11. Quien no es conmigo es contra mí. Quien conmigo nos recoge, desparrama. Entonces Él dice, no hay posibilidad de estar encima del muro. No hay posibilidad de fingir que no hay una guerra, que no hay una batalla. No está esa posibilidad. Usted está en la guerra, o está de un lado o está del otro. O usted está pacíficamente y omisamente auxiliando a Satanás y a sus demonios. O usted está del otro lado arrancando las vidas de las manos de Satanás. Es eso que Jesús está diciendo. O usted guerrea conmigo en mi ejército, o usted está silenciosamente aceitando lo que el ejército de mi enemigo está haciendo. Y esa autoridad Jesús delegó para sus discípulos. Cuando Él llamó a los 12 discípulos, está en Mateos capítulo 10. La Biblia dice que Él le dio a los discípulos autoridad contra espíritus inmundos. Entonces, la autoridad que Él recibe en el Jordán, la autoridad que Él recibió para cumplir esa unción mesiánica que Él le entregó para sus discípulos, la delega. Es una delegación de autoridad. Y ahí usted ve que en ese texto de Mateos 10, que primero, Él le da autoridad a los discípulos. Él le da la patente espiritual de la autoridad a los discípulos. Después, Él envía para que ellos hagan aquello que les mandó, que es la comisión. Entonces, en el capítulo 10, versículo 1, Él da la autoridad. En el versículo 5, Él los manda a hacer alguna cosa. Entonces, antes de mandar a hacer, Él va con autoridad. Vaya a hacer lo que estoy mandando, mas va con autoridad.
porque usted va a enfrentar al imperio de las tinieblas. Usted está en el reino de la luz, implantando el reino de la luz. Entonces usted ya sabe que tiene un enemigo del otro lado y es preciso llegar con autoridad y con coraje para poder derrotar al enemigo. Es eso lo que está escrito, que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos es tomado a fuerza, es tomado por fuerza. No es sin espada, no es con cantos de cuna, es con fuerza, es con coraje, con osadía, con intrepidez. Mas vamos a ver, en Lucas capítulo 10 cuenta que él envió otros 70. Entonces, 12 primeros, después 70. No dice que él dio autoridad primariamente, mas cuando los 70 regresan para dar el relatorio de aquello que hicieron, eso está en el versículo 17, la Biblia dice que los 70 voltaron llenos de alegría. Señor, en tu nombre los demonios se nos sometieron. Es así que ellos regresaron, llenos de alegría, sorprendidos de ver al imperio de las tinieblas someterse a ellos. Quedaron contentos de ver que tenían autoridad. No sabían, fueron sorprendidos. Ahí Jesús les respondió para ellos. Yo vi a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Y he ahí les doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa del enemigo, y nada les hará daño. Entonces, vea bien, cuando ellos están felices contando lo que los demonios se les sometieron, Jesús les dijo, yo vi a Satanás cayendo del cielo como un rayo. ¿Por qué Jesús dijo eso? Yo estaba con mi Padre, aún yo no había venido en carne, yo no había nacido del vientre de una mujer, y yo vi cuando un ángel se reveló en el cielo, y yo vi que hubo una guerra en el cielo, y yo vi que él precisó ser expulsado del cielo, porque si no es expulsado, él no sale. Yo vi que él precisa ejercer autoridad, y mi Padre dio esa autoridad a los ángeles para guerrear, para expulsar al enemigo del cielo, y él fue lanzado para la tierra. Entonces ahora, como ustedes están en la tierra, haciendo la implantación del reino del cielo en la tierra, he así les doy autoridad. Ustedes ahora están con esa autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Les di, es tiempo pasado del verbo. Ya yo di autoridad. Por eso es que cuando ustedes comandan, los demonios tienen que salir, porque ustedes están revestidos de esa autoridad. Y ahí vamos para Marcos capítulo 16, la gran comisión que todos conocen. A partir del versículo 14, Jesús ya resucitó de los muertos, aparece para los discípulos y les dice, vayan por todo el mundo y preguen el evangelio a toda criatura, prediquen a toda criatura. Quien creer y fuere bautizado será salvo, quien no creer será condenado. Y estas señales acompañarán a aquellos que en mí creen. Primero señal, en mi nombre expulsarán demonios. Espera ahí. Id por todo el mundo, Judea, Jerusalén, Samaria, los confines de la tierra. Va para Europa, va para Estados Unidos, va para Brasil. Va a ir predicando. Y a medida que usted predique, las personas se van a convertir. Y todos aquellos que se conviertan tendrán una señal, tendrán varias señales. Mas la primera señal será que en mi nombre expulsarán demonios. Expulsarán. Entonces, no solamente son los 12, no solamente son los 70, mas todo aquel que cree tiene una patente espiritual, que es autoridad espiritual, para mandar al enemigo fuera. Entonces, ser discípulo de Jesús es hacer aquello que él hacía. Cuando él dijo, cosas mayores que yo harán, porque yo voy para el Padre. Después que él fue para el cielo y se sentó a la diestra de Dios en las regiones celestiales, la Biblia dice que él está encima de todo principado y potestad, encima. Y que la iglesia tiene la llave espiritual llamada autoridad. Es el cuerpo. Y él dice que va a ser colocado el enemigo debajo de los pies. Entonces, si la iglesia puede en Satanás debajo de los pies, es debajo del cuerpo de Cristo. La cabeza está a la diestra de Dios, el cuerpo está aquí en la tierra. La cabeza está sentada en las regiones celestiales, mas el cuerpo ejecuta la sentencia de la cruz aquí en la tierra. Y ese cuerpo somos nosotros, es la iglesia.
los que somos salvos en la faz de la tierra. Mire bien, Salmo 149. Él dice de alabanza, de adoración. Él habla de eso. Habla de tengan en sus labios canciones a Dios, alabanzas a Dios, más en las manos una espada de 2 filos. La iglesia tiene el papel de adoración, de alabanza, de traer el cielo para la tierra mediante la adoración, mas también tiene el papel de tomar la espada en sus manos, la espada de guerra, y colocar al enemigo en su debido lugar. La Biblia habla que es por la iglesia, que la multiforme sabiduría de Dios será conocida ahora, de principados y potestades en las regiones celestiales. ¿Por qué ahora? Porque la palabra para la iglesia es en todo tiempo, para la iglesia primitiva, para la iglesia de 2000 años atrás, para la iglesia de ahora, de hoy. Es sola la iglesia que tiene esa autoridad para mandar al infierno a correr. Es solo la iglesia que tiene autoridad para ejecutar la sentencia de la cruz. Vuelve para el Salmo 149. Ahí dice que es honra, que es gloria ejecutar la sentencia escrita. Que en sus labios haya alabanza a Dios, más en sus manos una espada de 2 filos para colocar los reyes en cadenas, para los nobles en cadenas de hierro, para ejecutar el juicio, la sentencia decretada, y que esto va a ser gloria y honra para todos los santos. Es honra colocar al enemigo a correr, es honra para la iglesia, colocar al infierno a correr. Muy bien, todo bien, podemos tener varios ministerios, podemos hacer cosas y cosas, obras sociales, podemos tener ministerios de danza, ministerios de enseñamiento, de enseñanza, más el papel de la iglesia. El papel de la iglesia es guerrear. Por eso Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán. Y ahí, queridos, ustedes que me escuchan y son discípulos, hacen parte del cuerpo de Cristo. Está en la hora de coger la espada, hasta porque la lucha no es contra carne ni sangre, la lucha no es contra personas, la lucha no es contra individuos, la lucha es en el mundo espiritual. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Mas lo que yo quiero mismo con este video es convencer a usted del tamaño de su autoridad. ¿Usted cree? Entonces usted tiene autoridad. Y esa autoridad es suficiente para hacer el infierno retroceder. Usted y Jesús son mayoría absoluta. No importa el tamaño del ejército enemigo. Dios solamente precisa de un consagrado. Mas somos muchos. Isaías capítulo 13 dice que el Señor pasa revista a las tropas de guerra. Ya convoqué mis valientes, mis consagrados, ya llamé a mis valientes. El Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. El nombre de Él es el Señor de los ejércitos. Él pasa revista a las tropas de guerra. Usted no tiene para dónde huir. Si usted tiene un Dios que se llama el Señor de los ejércitos y Él va a regresar como Señor de los ejércitos, cuando usted lee el Salmo 24, usted va a entender esa historia de volver como Señor de los ejércitos. Ahí está escrito, alzar las puertas sus cabezas o alzar sus puertas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso en batalla. El Señor poderoso en batallas. Él es el Rey de la Gloria. Nuestro Dios, queridos, vino manso como una oveja muda delante de sus trasquiladores. En su primera venida, Él vino mansito para morir en la cruz, para derramar su sangre y comprar a los pueblos de todas las razas, tribus y naciones, para despojar a los principados, triunfar en ellos, colocándolos en desprecio. La Biblia dice eso en Colosenses, que Él despojó los principados y potestados. ¿Qué despojar? Es tirar los despojos. Él despojó a los principados y potestades. Con su sangre, Él compró las vidas. Y ahí triunfó en ellos, triunfó sobre ellos en la cruz. Mas en la palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos que Él está sentado a la diestra de Dios, aguardando. De ahí en adelante, hasta que los enemigos sean puestos debajo de sus pies. Él hizo su parte. Él se asentó a la diestra del Padre. Él dio la llave del reino de los cielos a la iglesia. Él arrancó la llave del infierno de las manos de Satanás. Él despojó, tiró los despojos, las vidas que estaban en las manos de Satanás. Mas Satanás no las suelta si no fuera a la fuerza.
Él no salió del cielo sin haber expulsión, sin haber guerra. Y Él precisa ser expulsado. ¿Y quién tiene autoridad para expulsar a Satanás de las vidas? ¿Quién tiene autoridad para decir suelta? No tenemos hijos para calamidad. Suelta a nuestros hijos, suelta a nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos no van a quedar en manos de ladrones. Suelta a nuestra nación, suelta a nuestras casas, suelta a nuestros negocios. ¿Quién tiene esa autoridad para eso? Es la iglesia. La iglesia es el mayor poder del universo y la iglesia tiene que necesita ejecutar esa sentencia. La iglesia tiene que convencerse de la autoridad que tiene y convencida de esa autoridad precisa guerrear para no ser como un soldado que tiene autoridad mas no aprende. Ella precisa luchar con la sangre, precisa luchar con rabia de Satanás, despojando a los principados y potestades y triunfando de ellos como Jesús triunfó en la cruz. Ahora la iglesia tiene que triunfar expulsando a Satanás. La palabra de Dios dice que ya fue juzgado, que fue pasado. Él fue juzgado en aquella cruz, es pasado. Mas la palabra dice, Él será expulso, será el tiempo futuro del verbo. ¿Y quién expulsa a Satanás? Yo y usted, nosotros, claro. Nosotros expulsamos a Satanás. Tal vez usted nunca haya hecho eso porque usted no sabía que tenía autoridad. Muchas personas están desistiendo de su casa, de su familia, desistiendo de su marido, desistiendo de sus hijos, desistiendo de su vida, tirando su propia vida, suicidándose, porque no saben que tienen autoridad. No saben que tienen autoridad para ordenar ese espíritu de muerte que le habla a su oído para que se mate, para que decirle salga de mi vida ahora en el nombre de Jesús. No sabe que tiene autoridad para cuando un hijo llega drogado a casa, no luchar contra su hijo, sino luchar contra el demonio que llena de drogas a su hijo. No sabe que tiene autoridad para cuando el esposo llega oliendo a prostitutas dentro de casa, usted le diga al espíritu de prostitución fuera. No sabe que tiene autoridad para ordenar que los espíritus que roban, ladrones, devoradores, salgan fuera de su casa y de su vida financiera. Mas ahora usted sabe. Yo le voy a decir una cosa. Satanás siempre supo que usted tenía autoridad. Él siempre lo supo. Él sabe bien la patente espiritual que usted tiene, él sabe. Satanás sabía que usted no sabía. Por eso él intentó mucho contra usted. Mas ahora, él ya sabe que usted ya sabe que tiene autoridad. Entonces levántese y guerree. Coja su espada valiente. Usted es valiente. ¿Se acuerda de Gideón? Gideón fue llamado para una batalla y él dijo, pero yo soy el menor de mi casa, el más pequeño de todos en mi casa. Hoy yo no puedo. Usted a veces se ve como el más pequeño, como insignificante, mas Dios te ve como un soldado. Dios te ve como un valiente guerrero. Y el Señor te convoca para una batalla. Está en la hora de guerrear. Está en la hora de guerrear. El mundo entero tiene la expectativa de esa guerra. La Biblia habla que hay una expectación de la naturaleza, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Usted cree que está esperando que dancen, está esperando que ellos guerreen, que hagan retroceder al imperio de las tinieblas y que implanten el reino de la luz. La hora es llegada. La hora es llegada. Dios bendiga su vida, su casa y su familia. Escuche este video por lo menos 5 veces para que entre en su corazón esta verdad bíblica y que usted se levante como un soldado.